del bicentenario de la independencia de América, y María Saavedra ha escrito un libro que se llama La forja del nuevo mundo, huellas de la Iglesia en la América española. Gracias, María, por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Por qué este libro, La forja del nuevo mundo, precisamente en este momento en el que estamos celebrando el bicentenario de la independencia de los Estados americanos? Pues porque yo creo que era necesario. El tema del bicentenario me parece que es una oportunidad que tenemos para recuperar raíces comunes. Perdimos esa oportunidad en el 92, con el 5º centenario, se podían haber hecho cosas muy bonitas y fue un poco lo contrario. Se rompieron algunos puentes, se tendió a incidir en lo negativo y precisamente el publicar ahora este libro, la idea es, no es en absoluto un tema de etnocentrismo y qué bien lo hicimos y qué guapos somos y qué bien se hicieron las cosas allí, no, es reconocer una herencia común que está ahí, o sea, que cualquiera se pasea por ciudades americanas, por grandes capitales americanas o ciudades pequeñitas y ve muchísimos elementos plásticos y humanos que los reconoceríamos en cualquier ciudad española, ¿no? Y a mí me parece que un papel fundamental le ocupa a la Iglesia en ese proceso. Por eso el sacar este libro, por eso el sacarlo ahora, y porque creo que es necesario, ¿no? que tanto allí como aquí reconozcamos esa herencia común que pienso que se reconoce mejor allí que aquí. Los españoles tendemos a culparnos de cosas que no hemos hecho y tendemos a una visión muy negativa de nuestra historia, y creo que era el momento, ¿no? de aportar algunos datos, porque este libro no es un libro, digamos, para especialistas, es un libro para personas que les gusta la historia, que les guste saber lo que hubo y que a partir de ahí construyan una realidad, la realidad que tenemos hoy en común, ¿no? en los dos lados del Atlántico. En este momento, mientras se celebra el bicentenario, estamos oyendo mensajes que podríamos llamar populistas o indigenistas, que aseguran que la presencia de los españoles en América, que la evangelización y la conquista en realidad supuso la destrucción de culturas, religiones como la india, la azteca, India quiero decir la quechua, la azteca o la aymara en el caso de Bolivia. ¿Qué hacen los españoles? ¿Qué hace la Iglesia? ¿Usted distingue entre conquistadores y evangelizadores, sí o no? ¿Qué hacen los conquistadores o los evangelizadores con esas culturas que se encuentran? Son casos muy variados, porque la cultura azteca tiene poco que ver con la cultura aymara o con la cultura quechua, pero si hubiera que resumirlo, ¿qué diría? Pues yo diría, como usted ha señalado, habría que ver a qué áreas nos estamos refiriendo y qué grupos humanos, ¿no? estamos hablando. Ni siquiera generalizaría, conquistadores, Iglesia. Hubo gente muy estupenda entre los conquistadores y hubo cosas que se hicieron mal, ¿no? Y también hubo errores por parte de, no de la Iglesia como institución, sino de personas que teóricamente deberían haber llevado el Evangelio, hicieron otras cosas, ¿no? En cualquier caso, para mí, y eso es lo que he intentado plasmar en ese libro, ¿no? Ya digo, a base de cosas, de datos concretos, no de sugerencias o ideas, ¿no? Lo positivo pesa mucho más que lo que pueda haber negativo, que siempre hay, ¿no? En cualquier proceso humano. Y precisamente como he intentado acercar este tema es, primero, explicando cómo son las culturas, las principales culturas que había en América a la llegada de los españoles, que como ha señalado, ¿no? Son fundamentalmente la azteca, la maya, que ya estaba en decadencia, y la inca. ¿Y cuál es el bagaje cultural europeo, que es el que España aporta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando se encuentran realidades que son tan distintas? Porque además, lo que es un poco falaz es decir que hay una realidad cultural americana. Tiene que ver, los incas efectivamente no tenían. Entre otras cosas, todo el mundo andino no había desarrollado ningún sistema de escritura. Por ejemplo, en el mundo de Centroamérica, en lo que hoy es México, sí, había una escritura jeroglífica. Pero, por ejemplo, España, entre otras cosas, aporta una lejua unificada y un alfabeto. En los Andes se escribe porque los misioneros quisieron que se pusieran por escrito, por ejemplo, los catecismos, ¿no? El primer libro que se publica en América es un catecismo bilingüe, en la lengua que se habla en el mundo mexicano y la lengua castellana. El primer libro, el segundo libro impreso en Perú, es un catecismo trilingüe en castellano, aymara y quechua. O sea, usted dice que hay una valoración de esas culturas. Claro, entonces lo que se les da, por ejemplo, es la escritura en su lengua. No se anula la lengua quechua, sigue existiendo. Y de hecho hoy se habla en muchos lugares de la sierra peruana, ¿no? Pero lo que se les da es la posibilidad de escribir esa lengua que no la tenían, ¿no? Lo mismo sucede con los aymara, ¿no? O sea, que la evangelización tiene interés por la cultura
cultura local, la respeta, la aprende, se utiliza incluso para la catequesis. Sí, efectivamente, aunque lo que no podemos olvidar es que estamos hablando del siglo XVI. Entonces, en el siglo XVI, si una cultura como esa cultura europea occidental, ¿no?, entiende que es fruto de un largo proceso de asimilación de culturas anteriores, esa es la cultura a la que nosotros hemos recibido, porque nosotros tenemos el legado de Roma. Sería un disparate hoy renunciar al de dónde nos ha venido a nosotros todo el bagaje cultural. Grecia, Roma, eso sí, luego bañado de alguna manera por el cristianismo, que perfecciona la legislación romana. Pues eso es lo que España lleva a América, es su tradición. Entonces, lo que es recuperable, lo que se puede mantener, se mantiene, pero siempre pensando que el principal objetivo, y esto hay gente que lo niega, pero es que es así, el principal objetivo de la corona y de la Iglesia en América es la evangelización. Otra cosa es que luego los individuos no siempre respetarán ese objetivo prioritario. La corona no considera a la América española colonia, no los considera en ningún momento colonias, que esto es importante porque muchas veces aplicamos el cliché del colonialismo del 19 a los españoles de las Américas, ¿no? Ahí hay una diferencia clarísima. Son reinos. Cuando España llega allí y cuando ya se empieza a ver lo que era aquello, porque claro, lo que quería hacer Colón no tiene nada que ver con lo que se vio, que era América. Entonces se diseñan dos reinos, el reino de la Nueva España y el reino del Perú, y son reinos que se incorporan a la monarquía hispánica. Por eso es tan interesante, y esto sí que intenté yo recogerlo en este libro, la postura de Isabel, la primera reina de América, de la América española, con respecto al súbdito americano. Cuando Cristóbal Colón trae unos nativos de América de su primer viaje, como no ha encontrado oro, dice, pues ¿qué les puedo ofrecer? Les traigo unos indios. Isabel dice, pero un momento, vamos a parar, ¿qué es esto? ¿Qué derecho tiene mi almirante, que ya era el almirante, a esclavizar a estas personas que puede que sean súbditos míos? Y efectivamente se hace un estudio jurídico y muy pronto se decide que los territorios americanos son parte de la monarquía hispánica y por lo tanto los habitantes de esos territorios son súbditos libres de la corona castellana, tan libres y en igualdad de condiciones como cualquier agricultor, cualquier campesino castellano. Entonces no tiene sentido decir que aquello eran colonias. Es verdad que con el tiempo, ya en el 18, las reformas en España hacen que, no en la teoría, pero sí en la práctica, pueda haber algo de tratamiento más colonial. Pero desde luego la monarquía hispánica, tal y como se diseña por parte de los reyes católicos y se continúa en los Austrias, los territorios americanos son reinos. Cuando usted ve que algunos líderes latinoamericanos en este momento, por ejemplo Evo Morales o por ejemplo Hugo Chávez, reivindican, digamos, que la cultura indígena frente a la cultura española y la oponen, ¿qué le parece como historiadora? Como historiadora que no hacen historia, están haciendo política, ¿no? Entonces, igual que yo prefiero evitar, ¿no?, meterme en esas posturas políticas, si desde el punto de vista de la historia hay una manipulación absoluta. Ellos, pienso, ¿no?, y aquí me estoy metiendo en un terreno que no es el mío, ¿no?, pero ¿qué es lo que hacen? Los malos malísimos hoy son los imperialistas del norte, ¿no? ¿Qué otros procesos imperialistas hemos vivido nosotros que nos sirven de modelo para ver lo mal que nos ha ido? Entonces se van al modelo español, que no tiene absolutamente nada que ver, pero ya se ha convertido en un lugar común tratar la presencia española en América como fruto de una voluntad imperialista por parte de los reyes de España, y no es así, ¿no? Y no es así, está aquí, o sea, me parece que... O sea, yo al escribir este libro, lógicamente me he tenido que documentar y hay muchos aspectos de muchos españoles que van allí dejándolo todo en España, que si de verdad se le pusiera delante al presidente de Bolivia y dijera, ¿de verdad crees que esto es un señor imperialista? Cuando lo que hacen es dejarlo todo en España, irse con andrajos a veces a la selva o a la sierra, a lugares muy pobres, con una Biblia, con un instrumento musical muchas veces, y enseñar el castellano, a leer, y sobre todo ellos aprendieron las lenguas indígenas para poder enseñar ese catecismo a los nativos, y eso es imperialismo, pues creo que hablamos dos idiomas, ¿no? En esta aventura que muchos misioneros realizaron en América, recordamos claramente la labor de los jesuitas, por ejemplo, las reducciones del Paraguay. ¿Esto fue una excepción? ¿Modelos como de los jesuitas en las reducciones del Paraguay son momentos dulces de la forja del Nuevo Mundo? En absoluto, es la práctica. Es verdad que tiene unas peculiaridades las reducciones, que no son solo las de Paraguay, que las llevaron a cabo en otros lugares de América, que son específicas de los jesuitas, ¿no? Y que pues hizo una labor verdaderamente maravillosa, ¿no? Pero luego hay otros personajes menos conocidos, como es por ejemplo Vasco de Gama. Vasco de Gama es un personaje que por aquí aparece y que va a México a limpiar un poco lo mal que habían hecho algunas cosas los funcionarios de la corona muy al principio, en el siglo XVI, y va enviado por la corona española. Lo hace también
De hecho, él pone dinero para crear un pueblo específico para los indígenas, para que tengan su autonomía. O sea, por eso es algo similar a las reducciones de los jesuitas, ¿no? Él crea un pueblo en el que todo está autogobernado por los propios indígenas, desde el punto de vista político y económico. Son los pueblos hospitales. Bueno, pues lo hace también. Este señor es un laico, que va allí como funcionario, que el rey decide proponerlo como obispo, para que con todo el peso que le da el ser un miembro de la Iglesia pueda llevar a cabo más pueblos hospitales. Le tienen que ordenar al sacerdote para hacerlo obispo, ¿no? Pero como Vasco de Gama hay muchos otros, ¿no? Y son iniciativas que cada una tendrá su peculiaridad, su identidad, pero que realmente llenaron todo el continente americano. La Forja del Nuevo Mundo, María Saavedra, en este momento en que celebramos el Bicentenario, una lectura seguro que muy interesante por todo lo que nos ha dicho. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y está también con nosotros José Luis Restán para comentarnos la actualidad socio-religiosa.